Es evidente que en el contexto de las exposiciones que se han presentado, quizás sea yo el menos indicado para hablar de las humanidades digitales y de sus posibilidades respecto de la prensa histórica. Yo soy un historiador social que trabaja con muchas fuentes, una de las cuales es la prensa. No por eso soy un experto, pero aún así creo que puedo por lo menos dar un pantallazo respecto de la importancia de la prensa española, tanto de los emigrantes como de los exiliados en la Argentina, de modo que se pueda valorar la importancia de esa fuente y la posible aplicación de las herramientas de las que ustedes han estado hablando en estos días. Bueno, es evidente que la prensa constituye una fuente privilegiada para el estudio de los procesos sociales, políticos y culturales, y desde la historiografía, a medida que se van desarrollando nuevas áreas, y en particular dentro de los estudios migratorios, vamos encontrando cada vez más ítems por los cuales consultar a los periódicos. Se me pidió, cuando me convocaron a esta reunión, que diese algún pantallazo, por mínimo que fuera, respecto de la prensa en la Argentina y de los repositorios en la Argentina. Bueno, la prensa en ese país tiene para nosotros una larga historia. Si la comparamos con la historia española, ustedes dirán, bueno, qué pequeña que es, porque arranca recién en el periodo tardío-colonial, a finales del siglo XVIII, cuando se crea un primer periódico para difundir las normas de gobierno, y recién en 1801 surge un primer periódico en Buenos Aires, y posteriormente se va desarrollando, digamos, la prensa, a menudo ligada al contexto de las guerras revolucionarias y de las guerras civiles. La explosión de esta fuente, la aparición de cabeceras de gran importancia y que algunas de las cuales han subsistido hasta nuestros días, tiene mucho que ver con la sanción en el año 1853 de la Constitución Nacional Argentina, que por el hecho de que sancionó la libre expresión de las ideas, cosa que hasta entonces no era ciertamente la norma, más bien en un contexto bastante restrictivo. Y también con el hecho de que desde mediados del siglo XIX la ciudad de Buenos Aires se convirtió en una urbe muy próspera, en constante desarrollo, una de cuyas manifestaciones fue justamente la proliferación de medios de prensa. Para que se den una idea, en 1887 existían 24 cabeceras que salían diariamente en Buenos Aires, 10 de las cuales pertenecían a comunidades europeas. Y esto tiene una relación directa con el hecho de que la misma Constitución de 1853 también sancionó la libertad de asociación. O sea, a partir de ese año comenzaron a aparecer instituciones de inmigrantes que a su vez crearon órganos de comunicación y diarios que incluso fueron anteriores a cabeceras de larga data en la Argentina, como La Nación o La Prensa, que son de 1862 y 1869. Las comunidades europeas, y en particular la española, tenían ya antes de esa fecha sus propios diarios. Ya en el siglo XX el crecimiento fue exponencial, se multiplicaban los diarios semanarios, las revistas culturales. Aquí se ha hablado, por ejemplo, de Caras y Caretas, sin duda la gran revista ilustrada argentina del primer tercio del siglo XX, boletines políticos, etcétera, etcétera, tanto de circulación masiva como comunitaria o regional. Y hoy en día circulan en la Argentina más de 150 periódicos diarios, además de un sinfín de publicaciones digitales, aunque muchas de ellas se han desconectado de sus antecesoras impresas. Este ecosistema de prensa constituye indudablemente un archivo de enorme valor histórico, en particular para el estudio de la vida de las comunidades extranjeras en la Argentina. Ahora bien, la prensa histórica argentina se encuentra repartida en numerosas instituciones, tanto públicas como privadas. Sin duda los repositorios más importantes están centrados en la ciudad de Buenos Aires. Me refiero sobre todo
a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, o a la Biblioteca del Congreso de la Nación, a la Biblioteca de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también se le pueden encontrar muchos repositorios de importancia en hemerotecas provinciales y municipales, o, por ejemplo, en universidades nacionales. Ahora, la enorme mayoría de estos repositorios conservan la prensa en papel. O sea, el grado de digitalización o de microfilmación es relativamente acotado. Digamos, hay mucha prensa microfilmada, pero mucha menos digitalizada, ni siquiera en estas grandes hemerotecas. Y además, por una cuestión de formato, se ha tendido a digitalizar mucho más a las revistas que a los diarios. Recuerden que durante mucho tiempo los diarios tuvieron un tamaño, digamos, realmente muy grande para los escáneres. Por otra parte, los catálogos online de estos repositorios, aquellos que los tienen, que no son todos, son un tanto complicados de operar porque por lo general aparece la cabecera con los años punta de comienzo y final, pero es difícil saber exactamente qué es lo que se conserva, a menos que uno haga una visita al mismo archivo. Por ejemplo, es curioso, pero ninguno de los grandes diarios argentinos, La Nación, La Prensa, Clarín, algunos de ellos centenarios y todos de tirada realmente masiva, se encuentra completamente digitalizado, siendo que además uno esperaría que fuese lo primero que se digitaliza por ser lo más consultado. La realidad es que en ese campo la acción del Estado argentino es un tanto raquítica. Digamos, si uno pudiese preguntar, por ejemplo, al Consejo Federal de Archivos Estatales por qué no hay una política de digitalización, por lo menos de esas grandes cabeceras, la respuesta sería que no hay política de digitalización porque hay necesidades mucho más urgentes ligadas por lo general a cuestiones de tipo estructural. Es decir, si en los archivos los materiales están más o menos bien conservados, o si llueve o no llueve dentro de ellos, en algunos casos lo digo de manera literal. Aún así, existen proyectos de digitalización. Lo que pasa es que son parciales y a menudo de instituciones de carácter privado o semiprivado, ligadas en algunos casos a instituciones universitarias. Voy a citar algunas de las más importantes. El CEIPE, el Centro de Estudios Históricos e Información Parque de España, de la ciudad de Rosario, que está ligado a la cooperación española, desarrolla desde el año 2002 programas de reformateo documental a partir de digitalización o microfilmación. El CEDINSI, el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, que es un centro de documentación y archivo dedicado a la recuperación, a la preservación y a la difusión de la producción política y cultural de las izquierdas latinoamericanas. Sin duda es la biblioteca, el repositorio de prensa y documentación de izquierda más importante de América Latina. El CETI, el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas, que a través de su página web se propone un libre acceso a las fuentes primarias, en especial colecciones de órganos de prensa de corrientes de izquierda del movimiento obrero, o AIRA, el Archivo Histórico de las Revistas Argentinas, vinculado a la Universidad de Buenos Aires, que pone a disposición colecciones de revistas y publicaciones periódicas. No obstante lo cual, como dije hace un momento, digamos, se pone mucho más el énfasis en las revistas que en la prensa periódica propiamente dicha. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con la prensa española? Bueno, entonces yo debería hacer alguna contextualización para poder entender la magnitud del fenómeno de la prensa española ligada a su vez a la enorme presencia española en la Argentina. Si la inmigración internacional y la historia argentina se encuentran indisolublemente ligadas, ello es algo que viene prácticamente desde los orígenes del Estado Nacional, y que tiene incluso una sanción a nivel constitucional. Es decir, el preámbulo de la Constitución Nacional ya declaraba la intención de sancionar esa Carta Magna, cito, para todos los hombres del mundo que deseen habituar el suelo argentino. Y la realidad es que entre 1857, cuando comienzan las estadísticas migratorias, y 1960, cuando puede darse por concluido el ciclo migratorio
europeo, porque otra cosa son las migraciones limítrofes y latinoamericanas, y últimamente incluso asiáticas y africanas, arribaron al país alrededor de 7.600.000 inmigrantes procedentes en ese momento en su mayoría de ultramar, entre los cuales la mayor parte eran italianos, en torno a un 46%, y el segundo grupo eran los españoles, un 34%. Para comprender el impacto de esta migración en la estructura demográfica, yo podría decir que entre 1869 y 1914, o sea, entre el primero y el tercer Censo Nacional de Población, la población aumentó de 1.800.000 a 7.800.000, mientras que el porcentaje de inmigrantes, de extranjeros, pasaba del 11 al 30% de la población total, o sea, siendo Argentina históricamente el estado que mayor proporción de extranjeros ha tenido alguna vez y además de manera sostenida a lo largo de muchas décadas. Argentina fue además históricamente el principal destino de la emigración española. O sea, de vuelta, entre 1857 y 1930 llegaron 2 millones de españoles, a los cuales habría que sumar entre el 1939 y 1955 unos 10.000 exiliados republicanos y una última oleada migratoria de carácter económico o económica mezclado con lo político por la desafección al régimen franquista de otros 237.000 personas entre 1946 y 1960. Ahora, por supuesto, estas medias nacionales, digamos, son, como acabo de decir, medias, promedios, es decir, explican muchas cosas, pero también ocultan muchas otras. Por ejemplo, el hecho de que, número más, número menos, la mitad de todos los españoles que han arribado a la Argentina eran personas nacidas en Galicia, seguida por otra cantidad importante de personas del norte peninsular, asturianos, vascos, catalanes, y luego andaluces y otros colectivos. Buenos Aires al mismo tiempo fue el caso más claro de atracción masiva de inmigrantes. En líneas generales, la capital de Argentina retuvo a prácticamente un tercio de todos los extranjeros que llegaron al país en esta etapa histórica, y hacia 1914 los españoles constituían el 20% de la población total de la ciudad, unos 306.000 personas, lo que hacía de Buenos Aires la tercera ciudad española más grande del planeta, solo por detrás de Madrid y Barcelona, e incluso, si uno fuese a un nivel regional, era claramente la ciudad gallega más grande del mundo, o sea, siendo La Habana la segunda y recién a Coruña en tercer lugar. Esta enorme comunidad dio origen a una enorme cantidad de cabeceras de prensa que se constituyen en un corpus documental de un enorme valor para explorar diferentes dinámicas identitarias, asociativas y políticas, tanto de las comunidades emigradas como del exilio. Y esto tiene una explicación en el hecho de que, como mencioné también hace un momento, la vida asociativa del país cambió mucho a partir de la sanción de la Constitución Nacional, que digamos, permitió la libre asociación, no solo de nacionales, sino también de extranjeros, y que dio lugar a la aparición de un enorme tejido de instituciones étnicas españolas en la Argentina, las cuales tuvieron a la prensa no solo como un medio de comunicación interna, sino también como un espacio simbólico a partir del cual estructurar a ese colectivo inmigrante que, a diferencia de otras comunidades en otras partes del mundo, no se hallaban reunidas en guetos o barrios étnicos. Es decir, no hay un barrio español en Buenos Aires ni en ninguna otra ciudad del país, sino que la vinculación venía, digamos, además por las propias mecánicas de las redes sociales, venía a través de esta prensa. Ahora, si uno tuviese que hacer una división tipológica de estas publicaciones, diría que hay por lo menos de tres tipos. Por un lado tenemos lo que podríamos llamar un periodismo institucional, es decir, las revistas, los boletines, los órganos de expresión de los centros étnicos, ya fueran españoles o regionales, cuando digo españoles en el sentido de panhispánicos, o que apelaban a un determinado colectivo regional, vascos, catalanes, gallegos, etc., y que creaban estas cabeceras con el objetivo principal de que sirvieran como medio habitual de comunicación con su masa societaria.
¿Y por qué? Digamos, ¿por qué es tan importante este ítem? Porque después de encontrar dónde vivir y un modo de ganarse la vida, casi que el paso siguiente habitual para la adaptación de un inmigrante en la Argentina consistía en la recreación de una red social secundaria, es decir, la fundación o la afiliación a una plétora de asociaciones voluntarias de corte étnico que combinaban la procedencia geográfica, la genérica española, la regional, pero también la provincial, la local, o sea, a nivel comarcal, o incluso, vamos a ver, incluso la municipal o parroquial, con objetivos específicos que cada institución perseguía, que podían ser mutualistas médicas, beneficencia, cultura, recreativas, deportivas, que en realidad por lo general solían ser múltiples, solían estar todos más o menos mezclados. Esas asociaciones fueron innumerables, y cuando digo innumerables es porque estamos hablando de centenares y centenares de sociedades. Yo voy a mencionar apenas a algunas cuantas, la mayoría de las cuales siguen existiendo al día de hoy. Por ejemplo, el Club Español, de 1852. Todas las que voy a mencionar son de Buenos Aires porque me estoy centrando en esa ciudad. La Asociación Española de Socorros Mutuos, de 1857, la Asociación Patriótica Española, de 1896, surgida en el contexto de la Guerra de Cuba y específicamente para apoyar el esfuerzo bélico de España durante la Guerra de Independencia cubana, el Centro Republicano Español de Buenos Aires, de 1904, la Asociación Catalana de Socorros Mutuos Montepío de Montserrat, el Centre Català, de 1886, el Casal Català, de 1908. Estas dos instituciones en 1940 se unificaron en un único Casal de Cataluña, que todavía existe. El Laurac Bat, de 1877, la institución étnica vasca más vieja de la diáspora vasca a nivel mundial. El Centro Gallego de Buenos Aires, de 1907, que llegó a ser la institución mutualista más grande del conjunto de América, llegó a tener más de 104.000 socios reales. El Centro Lorenzano, el Centro Pontevedrés, el Centro Lucense, el actual Centro Galicia de Buenos Aires, en 1879, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos lo que podríamos denominar una prensa de iniciativa empresarial privada, llevada adelante por personajes a menudo vinculados con los expatriados de la Primera República Española, que llegaron a Buenos Aires y que buscaron insertarse entre las élites argentinas y lo hicieron a través de su participación en esta prensa étnica, lo cual les daba visibilidad y ascendiente sobre sus connacionales. En teoría, la diferencia entre estos dos tipos de iniciativas periodísticas es clara, ¿no? Por un lado, la prensa institucional tenía como objeto principal la difusión de noticias internas de la vida y de las actividades de estos centros étnicos, con un público primario compuesto por asociados o simpatizantes, y por otro lado, la prensa privada optaría más por un modelo de difusión de artículos generalistas vinculados a las noticias de la tierra de partida, a la actualidad del país de acogida y a artículos de corte literario y cultural, etcétera, etcétera. Sin embargo, la realidad es bastante más compleja y estas tipologías no funcionan como categorías estrictas y totalmente diferenciadas. Ya iniciando el siglo XX encontramos un tercer tipo de publicaciones periódicas, que son las ligadas más bien a la política. Varias de ellas ligadas a los nacientes nacionalismos subestatales, vasco, catalán en primer lugar, luego gallego, y más adelante también a los exiliados de la Guerra Civil Española. Y por otro lado, digamos, tenemos al mismo tiempo diferentes niveles de agregación territorial, es decir, podemos reconocer cabeceras de tipo panhispánico, otras de tipo regional y otras incluso microterritoriales. ¿A qué me refiero? Las panhispánicas están dirigidas al conjunto de la comunidad española e incluyen tanto prensa privada como la institucional, de instituciones como la Asociación Española de Socorros Mutuos o la Asociación Patriótica Española, y que apelan, digamos, a una nacionalidad sobre la cual pretenden ejercer un ascendiente, pero además incluso hasta crearla. Es un tema en sí mismo, pero muchos de los españoles que llegaban a la Argentina entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX
a menudo no tenían una idea muy clara de su propia nacionalidad, es decir, no tenían un sentimiento nacional muy fuerte y muchos de ellos terminaron reconociéndose como españoles, por contrastación con la sociedad de acogida y con los otros extranjeros que formaban parte de la Argentina, terminaron reconociéndose como españoles o como vascos o como gallegos o como catalanes en la Argentina. Me refiero, por ejemplo, al diario El Español de 1852 o al Correo Español, que fue muy importante entre 1872 y 1905, y a su sucesor, el Diario Español, que va de 1905 a 1946. Tenemos también España Republicana, más propiamente un órgano del centro republicano y lógicamente de esa postura política, que duró desde 1918 a 1964, y desde la década del 60 a la década del 80, el Faro de España. Sin embargo, desde finales desde el último cuarto del siglo XIX y en consonancia con el aumento del flujo migratorio y la diversificación de los puntos de origen de esos flujos, fueron recortándose particularismos regionales que dieron vida a nuevos medios de prensa. Estos medios de prensa reflejaban una identidad regional y muy a menudo también estaban ligados a instituciones étnicas. Por supuesto, no voy a mencionarlos a todos porque sería una lista interminable, pero sí quisiera mencionar a algunos que me parecen muy relevantes. Por ejemplo, La Oreneta, de 1876, que fue la primera publicación en idioma catalán en Sudamérica y la primera que reconoció un enfoque catalanista en su contenido. L'Aragbat, de 1878, órgano del centro homónimo. El Gallego, de 1879, El Eco de Galicia, de 1892, La Vasconia, que ha sido, la publicación vasca en la migración quizás más duradera de todas, va de 1893 a 1943, El Almanaque Gallego, de 1898, Nova Galicia, de 1901, y Rinzi, la primera claramente nacionalista, de 1903. Debo hacer una salvedad, esta no estaba editada en Buenos Aires, la editaba un inmigrante vasco que hizo mucha fortuna y vivía en un pequeño pueblo bonaerense llamado Maipú, y desde ahí la publicaba y la distribuía por su cuenta, o sea, ni siquiera había que pagarla, se enviaba a toda persona que la solicitara. El Correo de Galicia, de 1908, Galicia, la revista del Centro Gallego de Buenos Aires, de 1913, Resorgiment, catalana, de 1916, El Despertar Gallego, Terra, Céltica, Tempos Novos, que era gallega pero al mismo tiempo anarquista, otra peculiaridad. AFOUSE, que era el órgano de la primera institución separatista gallega en el mundo, llamada Sociedad Nacionalista Pondal. Cataluña, Galicia, homónima del Centro Gallego, pero esta cabecera de la Federación de Sociedades Gallegas. Euskodeia, de 1939, y muy ligada al nacionalismo vasco y al exilio. Anosaterra, bueno, podría continuar de manera casi indefinida. Pero además de estas publicaciones regionales o de nacionalismos subestatales, nos encontramos, en el caso de la comunidad más numerosa, me refiero a la gallega, con una enorme cantidad de boletines o periódicos vinculados a asociaciones comarcales, municipales o incluso parroquiales, que estaban plagados de noticias locales, tales como fiestas patronales, casamientos, nacimientos, defunciones, efemérides, viajes, cambios de residencia. Voy a mencionar apenas un par de ellas. Alborada, de la Asociación Benéfica Cultural del Partido Judicial de Corcubión, o sea, de la provincia de Coruña, que nació en 1924 y continúa hasta la fecha. Y Fomento de la Instrucción Gallega, órgano de la Sociedad Pro Escuela en Bandeira. Bandeira es apenas una pequeña parroquia del municipio pontevedrés de Silleda, y no solo fue capaz de crear una asociación destinada a la fundación de escuelas en su tierra, sino que también tenía un órgano dedicado a, como bien indica su título, al fomento de la instrucción. Notarán, eso sí, que era un fomento de instrucción en castellano, no en lengua gallega. El universo de cabeceras es realmente gigantesco. Voy a dar únicamente un par de números. Argentina es el país con mayor cantidad de cabeceras vascas en la migración. Tenemos hasta el día de hoy contabilizadas 38, 14 de ellas anteriores a la Guerra Civil, lo cual da una idea también de la importancia del exilio y cómo eso incidió
en la creación de nuevos órganos de prensa. En el caso de Galicia, hasta 1998, el repertorio de Admiración Galega había contabilizado 111 cabeceras de prensa, que constituyen alrededor del 29% de toda la prensa gallega en la inmigración, tanto europea como americana. Ahora, es obvio que uno debe matizar estas cifras brutas del número de publicaciones, porque este dato duro pone en pie de igualdad empresas periodísticas que duraron décadas con otras que apenas sacaron algunos pocos ejemplares o que se mantuvieron en el tiempo con una gran irregularidad. En cualquier caso, sea que duren mucho en el tiempo o no, el panorama general lo que nos muestra es una notable vitalidad, es decir, al tiempo que desaparecen algunas cabeceras, son reemplazadas por otras nuevas, lo cual hace que la prensa española en la Argentina, tomada digamos, como un todo, tenga una continuidad ininterrumpida desde 1852 a la fecha. Respecto del idioma, es importante señalar una cosa. Estas publicaciones acostumbraban a mostrar una situación de clara disglosia, es decir, hay un bilingüismo ligado al hecho de que una lengua goza de un prestigio superior a otra. Y eso está claro, por ejemplo, en el caso de las cabeceras gallegas, e incluso en el caso de las vascas, donde apenas el 10% de la prensa fue en euskera. Apenas hay algún diario que era editado exclusivamente en lengua vasca, del mismo modo que también son muy pocos aquellos hechos únicamente en lengua gallega. Digamos, no voy a entrar en el tema de por qué, pero es evidente que en una sociedad como la Argentina, donde el idioma oficial era el castellano y donde además había una presión por parte del Estado para que los extranjeros no se nacionalizaran, pero sí adoptaran digamos, una serie de rasgos que se consideraban propios de la sociedad argentina, la presión para castellanizarse era muy fuerte, incluso entendiendo que muchas de estas personas a veces llegaban a la Argentina siendo monolingües en su propia lengua. Muchos eran vascoparlantes o catalanparlantes o hablantes únicamente de gallego. Sin embargo, hay que hacer la salvedad de que las publicaciones catalanas sí tendieron a ser publicadas en lengua catalana desde el mismo comienzo, desde su misma aparición. Una última cuestión que quiero decir así de manera genérica es que, digamos, otra cuestión sería ver, bueno, cuál era el alcance de estas revistas, cuántos ejemplares se tiraban y hasta dónde llegaban. Es difícil, no hay tanta información sobre eso, pero estamos hablando desde cabeceras que se editaban apenas en cantidades de cientos de ejemplares para los socios de una institución, hasta periódicos como el Correo Español o el Diario Español o el Faro de España, que se publicaban por miles o decenas de miles, o la revista del Centro de Buenos Aires, que se imprimía un ejemplar por cada socio, lo cual nos dice que hubo un momento en el que se imprimieron hasta 100.000 ejemplares de esa misma revista. Estas publicaciones tuvieron muchas utilidades. Fueron medios de información y de opinión para sus comunidades, fueron medios solidarios y de servicios. ¿Por qué? Porque cubrían espacios que los diarios nacionales, es decir, argentinos, no contemplaban, y brindaban ayuda a sus connacionales a través de la publicación, por ejemplo, de campañas solidarias, bolsas de trabajo, asesoramiento sobre trámites migratorios. Fueron también medios de expresión de una opinión étnica y de participación cívica alternativa. ¿Y por qué alternativa? Porque los extranjeros en la Argentina tienen impedido votar en elecciones nacionales, solo pueden votar en elecciones municipales, y al mismo tiempo los españoles muy rara vez se nacionalizaban argentinos. Es decir, la tasa de nacionalización es extremadamente baja, y eso está ligado al hecho de que la Constitución Nacional les reconocía a los extranjeros todos los derechos cívicos de los nacionales, excepto el del voto. Por lo tanto, no había una presión nacionalizadora en el sentido de sacar carta de ciudadanía. Asimismo, estas publicaciones conformaron espacios en los cuales circulaban imaginarios representativos de cada uno de esos colectivos migratorios y fueron claramente puntos privilegiados para la construcción de identidades culturales o
étnicas o étnico-nacionales. Y también fueron puntos desde los cuales, o faros de los cuales los emigrantes pudieron adquirir visibilidad ante la propia sociedad argentina, ser reconocidos como grupo. ¿Cuál sería la utilidad de todas estas publicaciones periódicas para las investigaciones históricas? Al menos desde mi propia experiencia como historiador, diría que constituyen fuentes, desde luego, bastante tradicionales, se vienen usando desde hace mucho tiempo, y de un enorme valor para las investigaciones históricas, sociológicas o para los estudios culturales, literarios, etc. De hecho, su utilidad es indudablemente múltiple y abarca muchas dimensiones del quehacer historiográfico, y a medida que va pasando el tiempo y la historiografía va avanzando, cada vez le vamos pudiendo hacer, como suele ocurrir, nuevas preguntas, lo cual las mantiene como una fuente constantemente actualizada y que además permite combinar, digamos, enfoques cualitativos con cuantitativos. Por ejemplo, estas fuentes nos han permitido abordar temas tales como el patrón de asentamiento espacial del grupo, o sea, dónde vivían los españoles en la Argentina en general y en Buenos Aires en particular. ¿Cuál era su integración socioeconómica? ¿De qué trabajaban? ¿Cómo fue la cronología y la evolución de su propio asociacionismo étnico? ¿Cuáles fueron sus formas de sociabilidad formal e informal? ¿Cuáles eran las características de sus élites, de las dirigencias y liderazgos, y a la vez los conflictos y alianzas entre estas élites? ¿Cómo visualizaban desde lejos la patria lejana, ya sea que la concibiesen como el conjunto del Estado español o como Cataluña, Euskadi, Andalucía, Galicia, etc.? ¿Cuál fue el impacto de las migraciones masivas en las remesas visibles e invisibles enviadas a las comunidades de origen? ¿A qué me refiero? Acá vale la pena hacer una declaración. La tasa de retorno de los españoles en la Argentina fue altísima. O sea, alrededor de un 45% de todos los que emigraron a Argentina regresaron a España. ¿Por qué? Bueno, es un tema que se ha debatido mucho. Podríamos decir que básicamente porque en muchas comunidades españolas que mandaron gente a la Argentina, la estrategia migratoria era de ida y vuelta. O sea, la gente emigraba con la idea de permanecer en el país un tiempo determinado, 5, 10, 15 años, trabajar duro, ahorrar todo lo posible y volver a su tierra de origen y reinvertir lo ahorrado en esa tierra. Incluso se daba algo paradójico, pero que tiene mucho sentido, que es que muchos campesinos, no olvidemos que la emigración española a América en general y a Argentina en particular ha sido básicamente de gente que viene del mundo rural, muchos campesinos, digo, se proletarizaban en las grandes ciudades, en Buenos Aires en particular, para luego retornar y consolidarse como campesinos de rango medio, porque invertían todo lo ahorrado en la consolidación de la tierra, por ejemplo, en el caso de Galicia, en la redención del foro, en hacerse propietarios en sentido estricto, compraban más tierras, mejoraban la casa, compraban pelos de labranza, etcétera, etcétera. Esas serían las remesas visibles, ¿no? El tráfico de dinero que iba desde la Argentina hacia España. Pero también debemos hablar de las remesas invisibles, que son las ideas que a menudo llevaban los retornados que se habían socializado en lo que entonces era una sociedad más moderna, habían aprendido formas proactivas de luchar por sus derechos sociales, se habían sindicalizado, habían ejercido el derecho al voto, y todo eso repercutía en las sociedades de origen en un sentido claramente modernizador. Y la prensa tiene mucho que ver con esto, porque mucha prensa editada en Buenos Aires era leída en las comunidades de origen. O sea, mucha de esta prensa, y en parte por eso es posible encontrar muchas cabeceras en los repositorios españoles, hacía el camino de regreso y creaba una constante retroalimentación. Pero también estas cabeceras nos sirven para estudiar múltiples aspectos culturales y literarios. Pensemos, por ejemplo, en todos los pensadores, escritores peninsulares que escribieron en estas cabeceras españolas
o vascas o catalanas o gallegas en la Argentina, o en aquellos cuya visita a la Argentina fue registrada y comentada por la prensa étnica. Digo, alguien mencionaba por aquí, por ejemplo, no me acuerdo si en una de las reuniones o en algunas de esas conversaciones informales, el caso de Emilia Pardo Bazán, ¿no? Que creo que escribió para muchos medios colombianos, pero que también escribió para muchos medios argentinos, tanto étnicos como de prensa nacional. De hecho, un colega de Santiago de Compostela hace unos pocos años editó un volumen reuniendo la enorme cantidad de textos que Pardo Bazán publicó solo, por ejemplo, en la revista Caras y Caretas. Pero piensen también, por ejemplo, en cómo esta prensa refleja todo el teatro y la música española en la Argentina, ya sea castellano hablante o en otras lenguas del Estado, sea música zarzuela, o sea música vasca, catalana o gallega, o las posibilidades que contienen también para el estudio del lenguaje o de las manifestaciones religiosas, o como muestra de cómo la comunidad española en general y la colectividad en particular, es decir, la comunidad organizada en instituciones, se movilizó en determinados contextos históricos, como pueden ser, por ejemplo, la Guerra de Marruecos, o la llegada del Plus Ultra, aquel hidroavión pilotado por Ramón Franco a Buenos Aires, que significó todo un acontecimiento, digamos, casi, digamos, de dimensiones gigantescas por el impacto que tuvo, no solo entre la comunidad española, o la Guerra Civil Española. Desde luego son cabeceras fundamentales para estudiar el exilio republicano y antifranquista, o las relaciones entre estos exiliados y los migrantes económicos, que distaron de ser ciertamente mesas separadas, contra lo que a menudo se ha pensado, las disputas entre republicanos y franquistas durante y después de la Guerra Civil, o las disputas entre los regionalismos o nacionalismos subestatales y una identidad española única, y un largo etcétera de temas que podrían trabajarse con estos medios. Y una cosa que a mí me parece muy, muy importante, indudablemente estas fuentes son valga la redundancia, una fuente privilegiada para poder abordar la construcción de identidades en contextos diaspóricos. Los procesos migratorios, con su necesaria convivencia y conflicto de diversas colectividades inmigrantes, tanto entre sí como con la sociedad receptora, ya sea de criollos o de otros extranjeros, son un terreno fértil para indagar las imágenes colectivas forjadas a propósito de los inmigrantes y la que estos crearon en relación con la sociedad de acogida. Es decir, cómo eran vistos y cómo vemos nosotros a nuestros receptores, ¿no? Un poco aquello de somos lo que somos, pero también lo que dicen de nosotros. Y, por ejemplo, en el caso que más conozco, sobre el que más he trabajado, que es el de la emigración gallega, es muy interesante cómo ha sido destacado el hecho de estos medios como una plataforma desde la cual coadyuvar a la construcción de una identidad gallega como un ejemplo de nacionalismo a larga distancia. Es decir, digamos, en los países americanos existe una imagen de Galicia y de los gallegos que a menudo, digamos, constituyen un estereotipo con elementos negativos, y si bien sabemos que los estereotipos no siempre cuadran con la realidad, lo cierto es que existirán en tanto y en cuanto la comunidad estereotipada no sea capaz de construir una imagen o un discurso propio. Lo interesante es que muchas de estas publicaciones periódicas gallegas, digamos, fueron elementos de los cuales se hizo como un descubrimiento y una promoción de una identidad gallega basada en una exaltación del paisaje, del patrimonio histórico y cultural, de la comida, de la indumentaria, de la música, de la literatura, y eso a su vez repercutió en la Galicia metropolitana, ¿no? Y por eso lo de construcción de un nacionalismo a larga distancia, como puede ser el caso de otras comunidades. No quiero entrar en el terreno de Aritz, me metería con los vascos, pero también podríamos decir que
que es lo que pasa, por ejemplo, con otro pueblo de altísima migración, como pueden ser los irlandeses. Bien. No sé cómo voy de tiempo. Mal, re mal. Bueno, como buen argentino me he pasado hablando, voy a ir rápido a decir algunas cosas respecto a dónde pueden encontrarse estos fondos. Bueno, los fondos de la prensa española en Argentina se encuentran dispersos en una enorme cantidad de instituciones, incluyendo las hemerotecas que he mencionado al principio, sobre todo en la nacional y en la del Congreso de la Nación, pero también en archivos provinciales, en centros académicos, y sobre todo, también debo decir, en muchas sedes de las mismas instituciones de los colectivos migrantes, digo, sobre todo en el Club Español, en el Centro Gallego, en el Centro Galicia, en la Federación de Asociaciones Gallegas, en el Labergat, en el Casal de Cataluña, Centro Asturiano, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que cada una de estas instituciones guarda apenas una fracción, o sea, solo aquello que ella misma produjo, y nada de esto ha sido digitalizado, o casi nada. En este momento el Centro Galicia de Buenos Aires está realizando, en conjunto con el Museo de la Migración Gallega en la Argentina, una pequeña institución que depende de la Federación, está digitalizando las cabeceras de los llamados centros provinciales, pero por lo que me han comentado, lo hacen de un modo que no permite la utilización de las herramientas sobre las que ustedes tanto han hablado en estos días, con lo cual es un trabajo que, en cierto modo, no voy a decir que resulta estéril, pero sí que podría haberse hecho de un modo mejor. Quiero mencionar, aunque sea al pasar, repositorios españoles, en los cuales se puede encontrar también prensa española de migrantes o exiliados en la Argentina. Hay, no me quiero meter en el terreno que no me corresponde, pero hay algo en la Biblioteca Digital Hispánica, hay algunas cosas en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Empieza a haber cada vez más en emprendimientos que tienen que ver con las comunidades autónomas, por ejemplo, en Galiciana, la Biblioteca Digital de Galicia, que es impulsada por la Dirección General de Cultura de la Junta y gestionada por la Biblioteca de Galicia, se está trabajando en ese sentido. Pero, por ejemplo, Galiciana no está vinculada al Consello de Cultura Galega, en el sentido de que toda la prensa que el Consello de Cultura Galega a lo largo de 2 décadas ha estado recogiendo en la Argentina, así como en otros países de América, y que fue primero microfilmada y que ahora está en proceso de digitalización, no está como linkeada con Galiciana, por lo tanto hay que verlo cada uno a través de su página web, y la cantidad de esas cabeceras que están digitalizadas son las menos. O sea, hay mucho más en microfilm en la sede del Archivo de Migración Galega, que es un repositorio gigantesco, pero que, digamos, a los fines de la prensa digital, digamos, no es tan relevante como podría serlo. Quiero mencionar, por ejemplo, el portal, perdón por la mala pronunciación, Euskalchaleak, ¿puede ser? Bueno, algo así, perdón, donde uno puede encontrar el Fondo Urasandi Digital de la Hemeroteca de la Diáspora Vasca, que ha digitalizado toda la prensa vasca en la inmigración, y eso sí es accesible. También está el Fondo Euskariana, gestionado por la Biblioteca Digital de Euskadi. Bueno, y paro acá porque entiendo que me he pasado, como suele pasar con los que venimos de Argentina, por nuestra habitual verborragia, me he pasado un poco. Pero bueno, espero por lo menos haber podido dar una imagen global de lo amplio de este tipo de fuentes en la Argentina, y las enormes posibilidades, pero también al mismo tiempo de la tremenda necesidad de encarar, ya sea desde las instituciones propias del Estado argentino o desde las comunidades emigrantes, un trabajo de digitalización de estas fuentes y de vinculación con las iniciativas que se llevan adelante en la península, para luego poder sí aplicar, digamos, estas herramientas fabulosas que ustedes han estado comentando, y que, para ser completamente sincero, en estos días me han abierto la cabeza a las posibilidades. Yo casi me atrevería a decir, para mí, que soy un historiador, podemos decir, casi tradicional, que son casi como de ciencia ficción, dada la posibilidad de manejar una ingente cantidad
de documentación y procesarla en tiempo tan acelerado. Bueno, les agradezco mucho la atención. Gracias.